Damos gracias al Señor por estar aquí en su casa y por su gracia que nos ha permitido hoy día, levantarnos, despertarnos de nuestras camas, ver a nuestros hijos, a nuestros esposos, a nuestras esposas. Realmente es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios la cual nos mantiene siempre de pie. Soy de Perú, de la ciudad de Lima, y estoy muy contento porque mis hermanos ecuatorianos me han tratado de la mejor forma. En cada iglesia en la que he ido han sido tan bondadosos y tan generosos conmigo, y quería que ustedes lo sepan. Quería que ustedes lo sepan porque la iglesia tiene que ser de esa forma. Tiene que ser amorosa, tiene que ser generosa, aún con los hermanos extranjeros que vienen de otros lugares. Siempre una iglesia es bendecida cuando trata bien a sus siervos y sobre todo cuando son extranjeros. Y doy gloria a Dios por ello. Estoy culminando la licenciatura de Teología Pastoral en el Seminario Sudamericano, aquí en Sangolquí. Pero sin embargo, cuando me paro aquí, soy solamente un siervo. Nos quitamos todas las diplomas, todos los reconocimientos, y le decimos, Señor, tuya es la gloria. Porque en los cielos no hay paredes para que cuelgues tus diplomas, para que cuelgues tus reconocimientos o cualquier cartón que hayas tenido aquí en la tierra. En el cielo vamos a ser todos simplemente siervos de Dios. Amén. Quisiera que citemos las Escrituras en el capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2 de Génesis. Capítulo 2, versos del 7 al 25. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Génesis capítulo 2, versos 7 al 25. Y le vamos a dar una leída de corrido para luego comenzar con la enseñanza, no sin antes pedir al Espíritu Santo que guíe este momento. La palabra de Dios dice en el verso 7: Entonces Jehová Dios formó al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en el medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios: ¿No es bueno que el hombre esté solo? Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombres a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y se harán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Oremos. Amado Padre Celestial, me rindo delante de ti como un simple siervo, Señor. Limpia mis labios y mis manos, Señor, mis pensamientos, Señor. Que todo lo que hoy se declare aquí en este púlpito sea simplemente tu voluntad, Señor. Todo aquello, Señor, que no sea conforme a tu palabra, que no sea conforme a tus pensamientos, quítalo aún de este sermón, Señor, preparado para esta noche. Mira todas estas almas, Señor, sedientas que han venido por tu palabra. Así como el salmista decía, así como el siervo brama junto a corrientes de agua, así clama mi ser por tu palabra. Asimismo estamos aquí congregados, Señor. Hoy día estamos, Padre Celestial, reunidos para glorificar tu nombre. Están reunidas, Señor, parejas aquí, esposos, esposas. No sé, Señor, qué debilidad tengan, qué falencias tengan, Señor. Pero hoy te pido, Señor,
que la palabra que se predique sea una respuesta a todas sus dudas, Padre Celestial. Tu palabra dice que nunca vuelve vacía y estoy confiado en ello. Asimismo dice tu palabra que es el instrumento el cual tú usas para que el Espíritu Santo contricta los corazones y haga ver a los hombres sus errores y restaure sus vidas, matrimonios y hogares. Y hoy me aferro a esa palabra, Señor. Estoy consciente que el poder y la fuerza, Señor, para penetrar corazones duros es tu palabra y tu Espíritu, y no la elocuencia de ningún predicador, no las palabras floridas de ningún predicador, sino es tu poder a través del Evangelio. Gracias, Señor, te doy en este día. En el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Ahora sí, puede tomar sus asientos. Puede pasar a la siguiente diapositiva. Amados, en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo, estamos en tiempos peligrosos. Le dice Pablo a Timoteo. Y él dice, en los postreros días habrá tiempos peligrosos. Y luego Primera de Juan va a decir, ya estamos en los postreros días, en los cuales han venido muchos anticristos. Y luego va a decir, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen toda la verdad y saben cómo se deben conducir. Esa unción del Espíritu Santo de la cual habla Juan es el Espíritu Santo morando en nosotros y aclarando nuestra visión por medio de la palabra, en medio de tiempos turbulentos. Estamos viviendo en tiempos difíciles y Satanás está en contra o está atacando a los niños, jóvenes, matrimonios y hogares en general. Satanás detesta la obra de Dios. Y una de las cosas que Dios primeramente formó en los seres que creó inteligentes fue el matrimonio. Fue la relación entre esposo y esposa. Y eso es exactamente lo que Satanás desde el principio quiso destruir y es lo que ahora quiere destruir. Estamos viviendo en tiempos modernos, dicen algunos. Sin embargo, la unidad social y económica se ha cambiado por la superación de éxito de forma individual. ¿Qué es eso, Andrés? Bueno, estamos viendo que muchos padres prefieren el éxito personal e individual de ellos mismos antes que el bienestar de sus hijos. He trabajado en colegios particulares siendo maestro en el idioma inglés y he visto a jóvenes llorar y a decirme, profesor, yo lo considero como mi padre. Y me dice, ¿pero por qué? Le digo, es que mi padre me da zapatos Nike y me da mochilas de marca. Él se esfuerza porque la casa esté muy bien construida, pero nunca me da un abrazo, ni nunca me dice te amo. La superación personal para mi padre o sus riquezas son más importantes que mis sentimientos y son más importantes que la relación conmigo. He visto a jóvenes y ellos han llorado en mis brazos. No solamente lo sé por estadísticas, lo sé también por experiencia. Los medios, tanto de televisión como de la radio, como la música, están educando a los hijos. Los padres están midiendo el éxito de su hogar por la comodidad material que ofrecen a sus hijos. Aquí hay muchos padres, deben aceptarlo. Sus hijos están siendo educados por la televisión, mientras ustedes están muy ocupados. Los padres han dejado de instruir a sus hijos en la fe. Los hijos se sientan en el trono mientras los padres les lustran sus zapatos nuevos. Esta es la realidad. Y aunque suene duro, amados, es la realidad. Y tenemos que hacer conciencia. Y no es que yo realmente quiera comenzar esta charla dándole puras noticias malas. Es que se tiene que advertir antes de dar la solución. Muchas veces Dios tiene que herirnos antes de sanarnos. La familia es conformada por parejas hoy en día del mismo sexo, familias monoparentales o reconstituidas. Esto está pasando. No sé si sea en Ecuador, pero muchos países ya están aceptando el matrimonio homosexual y que parejas del mismo sexo adopten a hijos.
La tecnología nos acercó con aquellos que están lejos, pero nos distanció de quienes están cerca. Y usted es testigo de esto. Mi amada está en Perú y yo me gozo en la tecnología porque puedo conversar con ella por Zoom. Pero asimismo, como nos acerca a las personas que están lejos, nos aleja de las personas que están cerca muchas veces. Las reuniones familiares, en donde los padres de familia se sentaban al frente y los hijos estaban a los costados y conversaban acerca de lo que le había sucedido en ese día, conversaban acerca de las nuevas experiencias que estaban teniendo, se ha perdido totalmente. A los hijos ya no los dejan hablar. ¿Sabes qué haces? ¿Sabes qué hacen los padres cuando no quieren que sus hijos hablen? Les dan la tablet o el celular. Sí, y eso no pasa solamente en no creyentes, pasa en creyentes. Porque es mucho más fácil darle un dispositivo para que se entretenga que hacerte un tiempo en medio de tus agendas ocupadas para ocuparte de tu niño. Si eres un padre de familia, si eres un hombre, compórtate como hombre. Si eres una madre de familia, si eres una mujer, compórtate como mujer. Nos estamos comportando como tontos en medio de una generación que se está perdiendo. Amados, como padres de familia, ustedes son las columnas. Ustedes están formando una generación que va a salir. ¿Va a ser una generación que ame a Dios o que ame las riquezas de este mundo? Es cuestión de ustedes. Es cuestión de la instrucción que ustedes les dan. ¿Sabes qué? Aunque las épocas estén cambiando, aunque la cultura esté cambiando, aunque la familia esté cambiando por medio de esta época moderna, ¿sabes qué no cambia? La siguiente. Dios dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Pedro dijo, cielo y tierra van a pasar, pero aquellos que permanecen en Dios permanecen para siempre. Y Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Las épocas y las edades pueden pasar, los estilos de vida pueden cambiar, pero cristiano, tú como creyente debes entender que la autoridad en tu hogar y en tu vida es la palabra de Dios que permanece para siempre. No te dejes engañar por este mundo que te dice que todo está cambiando. Sí, todo está cambiando para los que están afuera, pero tu Dios sigue siendo el mismo en tu hogar. Entiéndelo ello. Esto es muy importante. La palabra de Dios trasciende el tiempo, porque Dios es el dueño y autor del tiempo. La palabra de Dios trasciende las épocas, porque Dios conoce lo pasado y lo porvenir. Dios está previendo los tiempos peligrosos y Él dice, aunque los tiempos cambien, mi palabra permanece de generación en generación. Ahora, es interesante, no lo he puesto aquí, pero en el verso 96 de este mismo capítulo dice que todo es infalible, todo es imperfecto, pero la palabra de Dios es perfecta. Y eso es verdad, todo es imperfecto, todo es falible, pero la palabra de Dios es un precepto perfecto. La palabra de Dios representa el pacto eterno para con sus hijos. Yo me podría parar aquí y por ser una conferencia hablarles del pensamiento de muchos filósofos, de muchos psicólogos y de muchos científicos y darles estadísticas aburridas que ustedes realmente lo van a olvidar mañana. Pero estoy consciente que nada de eso cambia el corazón de alguien. Estoy consciente que lo que hoy día está comprobado científicamente, mañana tal vez lo desmienten. Que el pensamiento que el hombre tuvo hoy, mañana es otro. Y es que el pensamiento del hombre es así, es pasajero. Pero los pensamientos de Dios y sus promesas para con aquellos que viven en su palabra permanecen para siempre. Y si tú quieres un hogar que tenga una felicidad permanente, un gozo permanente, si tú quieres un matrimonio que se sostenga aún a pesar de las dificultades, debes cimentar tu matrimonio por medio de la palabra de Dios. Es la única forma que tu matrimonio persista. Es la única forma. ¿Por qué me fui a Génesis? Porque Génesis es el principio. Porque Génesis es donde Dios instauró la familia. Hay muchas corrientes teológicas que están atacando el Génesis, porque están apoyando a todas estas ideologías que les he mostrado anteriormente.
Están viendo a Génesis como algo simplemente mitológico. Y están diciendo, esto no sucedió. Eso no es el matrimonio. ¿Por qué? Porque quieren justificar muchas de las cosas que ya hemos visto. Sin embargo, la palabra de Dios permanece para siempre. Y 1 Timoteo 3:16 dice, toda palabra de Dios es inspirada por Dios. Es inspirada. Y luego Tito 1:2 va a decir que Dios nunca miente. Cuando tú abras tu Biblia, tú escuchas a Dios. Y puedes estar seguro que la promesa que tú lees allí nunca te fallará. No importa cuánto haya cambiado la sociedad y la cultura, la palabra de Dios está firme, sea todo hombre mentiroso y sea solo Dios veraz. Fíjate en el verso 7, y vamos a comenzar por allí. Dice, entonces Jehová Dios modeló al hombre de arcilla del suelo y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En este pasaje, de hecho en el capítulo 1 ya el autor está hablando acerca de la creación de todas las cosas y solamente habla de la creación del hombre. Sin embargo, en este capítulo 2 el autor se detiene para ampliar mucho más y más específicamente el orden en el cual el hombre y la mujer fue creado. Y se nos narra en el versículo 7 que Jehová Dios formó al hombre de arcilla del suelo. Luego viene el versículo 21 y 22 que ya viene a ser la mujer. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios decide crear primero al hombre y luego a la mujer? Al menos en el texto bíblico. Algo tiene el Señor que decirnos. Y entonces, quisiera que vayamos a 1 Timoteo capítulo 2, verso 11. Y por favor, no se me asuste. Hay pasajes que a veces pueden resultar conflictivos, pero sin embargo, bajo una interpretación correcta, bajo una interpretación consciente, podemos llegar a encontrar que la palabra de Dios en realidad no oprime a nadie, sino derrama igualdad sobre todos los seres humanos. 1 Timoteo, capítulo 2, verso 11. Pablo nos amplía un poquito más. Y ahora escúcheme con atención. Usted ya ha leído el texto, pero no quiero que lo juzgue sin antes haberlo explicado. Por favor, ¿sí? Capítulo 2, verso 11. Vamos a leerlo y después explicarlo con calma. La mujer debe aprender con serenidad, o en la versión Reina Valera, la mujer aprende en silencio con toda sumisión, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ahora, ¿por qué razón, Pablo? Versículo 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Ahí nos quedamos. Ahora, no juzgue el texto antes de escuchar la interpretación. Somos muy rápidos en juzgar las cosas por lo que vemos superficialmente, pero a veces somos muy ociosos para poder estudiarlo, ¿cierto? Ahora, escúcheme ahora. Pablo no está hablando aquí de una opresión hacia la mujer, de un machismo. De alguna manera u otra, en las épocas de Pablo, guardar silencio era una actitud de respeto y la enseñanza era símbolo de autoridad. Pablo no está hablando que la mujer esté callada todo el tiempo y que simplemente esté como una carga para el hombre. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo está hablando de respeto cuando habla de eso. Ahora, cuando la mujer habla de la enseñanza, no está hablando que la mujer no puede guiar al esposo cuando el esposo es un necio, porque sí lo puede hacer. Pablo está hablando de autoridad, porque en las épocas de Pablo la enseñanza era autoridad. Entonces, en pocas palabras, Pablo está mostrando a la mujer la sujeción que tiene que tener para con su marido, el respeto que tiene que tener para con él, y de alguna manera u otra aceptar que el orden creado, aceptar que la creación
del hombre y la mujer tiene un significado, y eso es que el hombre es cabeza del hogar. Y cuando digo esto muchas veces me dicen machista. Pero no se trata de privilegios para el varón. No se trata de mayores privilegios. No se trata de eso. Estamos tan acostumbrados a pensar como el mundo que no pensamos de forma espiritual. Vayamos a 1 Corintios 11:3. Primera de Corintios 11:3. Yo creo que después de este versículo ya les va a quedar mucho más claro sobre lo que hablo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 3. Dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Fíjense este versículo. Dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer, y Dios es cabeza de Cristo. Cuando Cristo estuvo aquí en la tierra, Él dijo: yo no hago las cosas por mi cuenta, sino todo lo que he visto del Padre. Luego cuando habló, Él dijo: yo no hablo con mi propia autoridad, o yo no hablo mis palabras, sino lo que escuché del Padre. Él se movía en obediencia al Padre, en sujeción al Padre. Y luego Él dijo: yo voy a enviar al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo se sujetó a la palabra del Hijo, y Él bajó en Hechos 2. Hay una especie de sujeción en ese actuar de las tres personas de la Trinidad. Sin embargo, te hago una pregunta: ¿es Jesús menos Dios que el Padre por mantenerse sujeto al Padre? ¿Es el Espíritu Santo menos Dios por mantenerse sujeto al Hijo? Si dijéramos sí, diríamos una herejía tremenda. No. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios y el Padre es Dios. Tienen equidad. Sin embargo, se mantienen en sujeción. ¿Por qué? Porque ambos tienen roles distintos, divinos. La sujeción de la mujer hacia el hombre no se trata de superioridad del uno del otro. Se trata de roles divinos, mandatos de Dios. Y hombres, por favor, ustedes como cabezas de hogar son responsables de su hogar. Cristo es cabeza del hombre. ¿Y sabes qué? Cuando subas arriba al cielo, Cristo va a ser tu representante en los cielos, y tus pecados van a ser puestos a la cuenta de Cristo. Y Cristo va a decir: yo ya los pagué en la cruz. Él está libre, pasen. Y Dios va a decir: pasa al cielo. Pero, varón de hogar, cuando tú subas al cielo, tú también vas a rendir cuentas. Y tú, como sumo sacerdote, vas a rendir cuentas por tu esposa y por tus hijos. Y se te va a decir: ¿qué has hecho? Ríndeme cuentas. Y te aseguro que no escaparás. Es una gran responsabilidad, no es un privilegio. Es una responsabilidad tremenda en los padres. Esto realmente nos debe hacer mucho más conscientes. Así como Cristo es representante de todo hombre, asimismo el hombre es representante de su propio hogar y rendirá cuentas acerca del cuidado que ejerció sobre ella y acerca de cómo la administró. Si no estuviste consciente de ello hasta hoy en día, por favor, esté consciente ahora. Esté consciente ahora. Si eres hombre, si eres padre de familia, siempre lo he dicho, compórtate como hombre. Compórtate como hombre. Hoy en día se usa esa expresión para comportarte como un patán, pero la Biblia lo dice: comportaos varonilmente, en el sentido de que cumplas con tu rol dentro de casa.
Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios dentro de Génesis? Quisiera que vayamos para allá. Vamos a estar volviendo a este pasaje continuamente. Capítulo 2, verso 8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía del Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Havilá donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno y allí también Bedelió y Ónice. Y el nombre del segundo río es Gijón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo guardase. Este es uno de los deberes de los hombres, de los padres de familia. La provisión por medio de un trabajo digno. Dios conocía todos los tiempos y bajo ese conocimiento educó al hombre para los trabajos, para no solamente sobrevivir a sí mismo, sino guardar la creación que Dios había hecho. Estás llamado a guardar todo aquello que Dios te ha llamado a administrar. Y una de las cosas que Dios te ha llamado a administrar es tu hogar. Adán no solamente proveía cuidado para sí mismo, sino para todos aquellos a que él ejercía autoridad. ¿Sabías tú que un hombre, padre de familia, que no provee para su hogar es peor que un incrédulo? ¿Lo sabías? Acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 5, verso 8. Primera de Timoteo capítulo 5, verso 8. La palabra de Dios dice, ¿lo tiene? ¿Sí? Amén. La palabra de Dios dice, porque si alguno no provee para los suyos y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Lo leíste bien? No he interpretado nada, simplemente lo he leído. He visto cómo hay esposos muy activos en la obra eclesial y están siempre ayudando por aquí y para allá. Pero sin embargo son holgazanes para proveer a su familia. Y la palabra de Dios dice que aquel que no provee para su hogar es peor que un incrédulo. ¿Sabes por qué? Porque el incrédulo es irracional en las cosas espirituales. Él no entiende las cosas espirituales. No tiene el Espíritu Santo para que aclare su visión y comprenda la palabra. Sin embargo, tú que estás parado aquí, tú que estás sentado aquí, tienes al Espíritu Santo, tienes el discernimiento, escuchas la palabra cada domingo y te dices ser cristiano. Sin embargo, niegas tu fe y niegas a Cristo con tus actos, siendo desobediente al mandato de proveer a tu familia. Tito 1:16, ¿sabe qué dice? Dice, profesan conocer a Dios, mas con sus actos lo niegan, siendo abominables y desobedientes. No seas simplemente un profesante, sea un creyente con una convicción fuerte. No solamente seas un oidor, sino sea un practicante de la palabra. Eso va a cambiar tu vida, y no solamente tu vida, sino también tu matrimonio. Seamos hombres de verdad dentro de nuestro matrimonio. Vayamos a Génesis, volvamos allá. Algo más. Versículo 16 y 17. Capítulo 2, versos 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Conocemos esto, ¿cierto? Pero ¿sabías tú que en ninguna parte del Génesis se nos narra, o al menos se nos dice directamente o explícitamente, que este mandamiento también fue dado de forma directa a Eva? Esto se nos dice simplemente de Adán. ¿Y sabes qué puede significar esto? Digo, puede significar. Porque Adán tenía que instruir a Eva en el mandamiento que había recibido de Dios. Tú como sacerdote de tu hogar, tú como cabeza de hogar, tu misión es instruir a los tuyos en la palabra de Dios. Adán recibió el mandamiento y dio a conocer a Eva. La palabra de Dios aquí nos está llamando a instruir a nuestro hogar y a nuestras parejas. Esto es parte del rol que cumplimos como sacerdotes de nuestros hogares. Yo conozco muchos hombres maduros en las bancas que desean tanto subirse al púlpito, que desean tanto ser pastores, que desean tanto ser evangelistas, que desean tanto ser usados por Dios tal vez en el ministerio de alabanza. Pero ¿sabías tú que para ser apto para el ministerio debes tener ordenada bien tu casa? Sí, es cierto. Acompáñame ahí a 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Si tienes un separador allí, pon en el Génesis 2 porque estaremos volviendo constantemente. 1 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. Primera de Timoteo, capítulo 3, dice: esta es palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es pues necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, ordenado, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sumisión con toda dignidad. Versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Te das cuenta? Hay muchos que han perdido sus hogares por el éxito de su ministerio, pero con familias totalmente destrozadas, con hijos que nunca tuvieron atención. Te voy a decir una cosa, si estás pensando en el liderazgo o en cualquier otro ministerio, enfócate en tu primer ministerio, y tu primer ministerio es tu familia, tu hogar, porque ahí empieza. Si sabes ordenar bien tu casa, dice Pablo, entonces sabrás gobernar bien la iglesia. Enfócate en lo importante. Enfócate en lo importante, es tu familia, tu hogar, tus hijos. Comprendo la diversidad de parejas que hay hoy en día. Hay una teología que dice, bueno, como estamos viendo a diferentes tipos de casos o la cultura está cambiando, entonces amoldemos la palabra a la cultura y hagamos que la palabra se amolde a lo que está pasando. Yo estoy seguro, sí, la palabra siempre tiene que ser contemporánea, pero no estamos llamados a recortar la palabra por el bien de las épocas en las que estamos viviendo. No podemos amoldar la Escritura para que encaje en las consecuencias del pecado del hombre. Debemos declarar la Escritura tal y como está para que quite el pecado y la vida del hombre sea amoldada por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios debe amoldar la vida del creyente. Nosotros no agarramos la Biblia y decimos, bueno, voy a leer lo que me conviene y voy a hacer que la Biblia se amolde a mi vida. No, tú te debes amoldar esta Escritura. Tu vida debe conformarse a la Escritura. La Escritura permanece para siempre. Hablemos un poco acerca de el papel que cumple la esposa dentro del matrimonio. Vayamos a Génesis nuevamente, capítulo 2, verso 18. Y dijo Jehová Dios, versículo 18, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él.
La palabra idónea es muy importante. Algunos dicen que es, de alguna manera u otra, es el lado opuesto para justificar que siempre están peleando los esposos. No significa eso. Dios nunca tuvo la intención de que los esposos siempre estén en guerra. ¿Sabías que eso es consecuencia del pecado? Sí, lee el capítulo 3 y vas a ver cómo Dios le dice, Él se enseñoreará de ti y tú desearás dominarlo, dice. Entonces ese conflicto fue a causa del pecado, pero Dios nunca quiso eso para los esposos. Y aquí cuando Dios habla de ayuda idónea, habla de complemento para el hombre. La mujer es para el hombre el complemento emocional, económico, humano, social, intelectual, físico, sexual y espiritual. En pocas palabras, la mujer es el complemento total del hombre. Y lo puedes ver en tu propio matrimonio. ¿Dónde está esa ketchup? No lo veo, pero ahí está. Y te vas, ahí estaba. Es el complemento total del varón. ¿Qué haríamos nosotros sin ellas, cierto? Amados, ambos, tanto esposos como esposas, ambos son para Dios y para Dios un mismo ser y una misma esencia cuando ambos son matrimonio. Cuando ves una pareja conforme al corazón de Dios, realmente tú puedes ver la perfección de Dios en sus criaturas. Es hermoso cómo hace poquito estuve estudiando un poco de biología y vi cómo hay áreas del cerebro del hombre que realmente no están capacitadas para ciertas cosas. Y es realmente impresionante cómo en esas debilidades el cerebro de la mujer es completamente complementario. La ternura que le falta a veces a un varón lo complementa a la mujer. Pero la disciplina que muchas veces le falta a la mujer para la crianza con sus hijos, a veces le sobra al varón. Y es interesante, ambos se complementan. Y eso lo dice la palabra. Hoy en día las películas de Hollywood simplemente están buscando una guerra de sexos. ¿Quién es el mejor? El hombre es el mejor, la mujer es la mejor. Y entonces salen las películas poniendo a un hombre tonto, un hombre indeciso, y la mujer tiene que agarrarla como su madre y llevarla por las orejas. Eso es Hollywood. Eso es Hollywood. Pero no es palabra de Dios. No es palabra de Dios. La mujer no es la madre del hombre. La mujer es el complemento perfecto del hombre. Es aquello que le hace feliz al hombre, en toda circunstancia y en todo momento. Ahora, fíjate lo que dice. Dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así como ningún animal fue apto para ser compañero de toda la vida para Adán, asimismo nada de lo creado complementa al hombre más que una mujer. Asimismo nada de lo creado complementa a la mujer más que un hombre. Es maravilloso. Adán buscó en la creación, tal vez vio un perrito y dijo, me complementa con este me va a hacer compañía. Y dijo, no, aún así me siento vacío. Y entonces vio a la criatura más hermosa del huerto y dijo, este es hermoso, su belleza me satisfará. Y entonces lo tuvo por un momento y dijo, esto no me complementa, Señor. Pero vino Eva. Y ambos fueron una sola carne. Hay personas que me dicen, yo nunca me voy a casar y voy a tener un perro y un gato. ¿Sabes? El diseño de Dios fue que el complemento perfecto del hombre y la mujer sean sus propias parejas. De la mujer el hombre y del hombre una mujer. Nos sentimos felices cuando estamos cerca a la persona que más amamos. Estamos volando en las nubes, aún siendo esposos. Y eso es realmente el complemento. El versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Fíjate,
Así como Adán llevó la imagen y semejanza de Dios, mujeres, ustedes también llevan la imagen y semejanza de Dios. De la misma forma, gozan de las bendiciones tanto de las que también gozó Adán, pero por encima de todos, amadas mujeres, ustedes son un regalo divino para nosotros los hombres. Lo puede leer aquí. Lo puede leer aquí. Son un regalo divino para nosotros los hombres. Entonces, fueron creadas para darnos abrigo cuando sintamos frío, darnos aliento cuando nos sintamos cansados, guiarnos cuando seamos necios, porque a veces somos necios, ¿cierto? Amarnos cuando nos sintamos despreciados. El amor entre una pareja es algo mágico. Hombres, sus esposas fueron sus esposas para ser amadas, valoradas por ustedes. Es un tesoro, es un regalo preciado que Dios les ha confiado. Es una vida que Dios les ha puesto a su lado. Valórenlas y protéjanlas. ¿Qué implica? Dice la palabra, versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, vamos a entrar en terrenos un poquito más profundos. ¿Qué implica ser una sola carne? ¿Qué implica ser una sola carne? Atrás, creo que es el atrás. Bueno, ese no estaba. Bueno, no hay problema. ¿Qué implica ser una sola carne? Número 1, disfrutar su sexualidad de forma plena. Primera de Corintios, capítulo 7, del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, del 3 al 5. Primera de Corintios, capítulo 7, del 3 al 5. Dice la palabra: el hombre debe cumplir su deber conyugal con su esposa. O en la Reina Valera, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, a no ser por algún tiempo de común acuerdo, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Amados, el sexo dentro del matrimonio es tanto una necesidad como un deber. Es un mandamiento de Dios para los matrimonios. Es una necesidad que Dios suple tanto en los hombres como en las mujeres dentro del matrimonio. En el matrimonio el sexo no es una opción más, es un deber. De verdad. Y veo a algunos hombres sonriendo. En el matrimonio los encuentros íntimos no son un simple acto en ocasiones especiales, es un derecho del esposo y la esposa. ¿Lo has leído aquí? Es un derecho. Sí, es el derecho de tu esposo. Sí, es el derecho de tu esposa. Ahora vas a la casa y le dices: exijo mis derechos. ¿Para qué Dios hizo esto? Esto lo hizo con el propósito de que el diablo no utilice la necesidad para inclinarlo al pecado. Amados, el cuidado del esposo y de la esposa también se trata de la sexualidad. Y lo dice la palabra, para que Satanás no os tiente. Y dice: no os privéis. No os privéis. Y le dice tanto a la esposa como al esposo. Salvo si hay una necesidad de oración, pero luego vuelvan a ser uno. Qué bondadoso es el Señor. Pero es un derecho que tiene el esposo y la esposa. ¿Qué más implica ser uno? Implica el cuidado y la protección. Y vayamos a Efesios 5, 28 al 33. Efesios 5, 28. Dice: 28, perdóneme. 5:28. Dice: asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo,
pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo, a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Ser una sola carne implica que veas a tu esposa como tu propio cuerpo. Cuando tú dañas a tu esposa con palabras hirientes, en realidad te estás haciendo daño a ti. Cuando tú dañas a tu esposa con amenazas o con algo, o obligándola a hacer algo, en realidad te estás haciendo daño a ti. Es tu propio cuerpo. Y esto es tan importante que lo entendamos. El hecho que tu esposo o esposa sea tu propio cuerpo implica que lo cuides tanto como te cuidas a ti mismo. Nunca tomes decisiones por ti mismo, porque ya no solamente eres tú, ahora eres uno con ella. Lo que tú sabes lo sabrá ella o él. Lo que tú hagas lo sabrá ella o él. Porque lo que tú digas, lo que tú hagas y lo que tú piensas también afectará a ella. Son un solo cuerpo. El amor no sabe de egoísmo. El amor no sabe de orgullo. El amor sabe de cuidado y comprensión y equidad por encima de todas las cosas. De eso sabe el amor. Y esto es algo tan importante de entender. Lo digo por mi propia experiencia, tanto como hombres, a veces nosotros somos bastante rápidos para actuar. Queremos esto y esto y esto y esto. Y a veces sin consultarlo. ¿Qué? ¿Hiciste eso? Sí. Por eso la fregaste, ¿no? A veces, amados, somos tan necios que necesitamos la guía de nuestra ayuda idónea. Y no pienses que por pedir ayuda a tu esposa te haces más débil. No pienses nunca eso. No pienses nunca eso. Porque así como tú tienes una naturaleza, porque así como todo el mundo tiene una naturaleza caída y toma decisiones erróneas, tú también eres humano y eres imperfecto. Solamente te complementas con tu esposa y juntos pueden lograr cosas increíbles. Pero no pienses que estás solo dentro de tu matrimonio. El actuar dentro del matrimonio, y vamos a ver Primera de Pedro, y creo que esto va a ser casi ya el último pasaje que vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 3, desde el verso 1. Dice, ¿sí lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 3. Asimismo, esposas, sométanse a sus esposos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Y ahora, tenga mucho cuidado cuando interprete la palabra sometimiento, porque algunos lo interpretan como que el hombre es un dictador y que abusa de la mujer. No, eso no significa sometimiento. No significa eso. Y si, hombre, tú has pensado que significa eso, de veras arrepiéntete. Sometimiento significa que tu esposa, por voluntad propia y por amor, bajo la sabiduría que ella sabe que tienes, realmente te respeta tus opiniones, respeta tus decisiones. Y esto es tan importante que entendamos. Y aquí es algo para ver en torno a las esposas. Dice, si alguno no cree en la palabra, puedan ser ganados más por el comportamiento de ustedes que por sus palabras. Había una hermana que me dice, hermano, mi esposo es total, es un inconverso, pero tremendo. Ya no sé qué hacer. Ya no sé, yo le digo que lo amo y todo, pero no quiere venir a la iglesia, no quiere. Bueno, y luego yo pude hablar con el esposo y el esposo me dijo, es que todo el día se pasa en la iglesia, todo el día. Y yo quiero ir de paseo y ella me dice, no, que tengo ayuno. Yo quiero invitarle a cenar y ella me dice, no, que tengo vigilia. Entonces, y yo conversé con la hermana y la hermana me dijo, es que yo soy
yo estoy bien fiel al Señor y bien cimentada y amo la obra de Dios y quiero crecer en el ministerio. Y yo le digo, hermana, tu primer ministerio es tu hogar. ¿Qué te parece si este sábado hablo con el pastor? Porque yo era copastor, hablo con el pastor y le damos permiso para que usted pueda no asistir este sábado y usted vaya con su esposo y des un paseíto? ¿Pero cómo? Y la esposa se fue. ¿Y sabes qué pasó? El esposo vino a la iglesia después de un mes y le dijo al pastor, ¿qué le has hecho a mi esposa? Y hoy en día los dos esposos sirven al Señor. ¿Te das cuenta? Tu primer ministerio es tu hogar. Ahora, podemos hablar mucho de la palabra, pero nuestro testimonio lo es todo. Esposas, su testimonio lo es todo. Versículo 2. Al observar su conducta íntegra y respetuosa, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos, tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Amadas, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Fíjense, esposas, cuando vinieron aquí, Dios no vio el bonito vestido que te quedó hoy día. Cuando viniste aquí, Dios vio la actitud de tu corazón con la cual te presentaste ante su altar. Dios vio eso, y así como Dios vio eso en ti, también tu esposo verá eso. Que su belleza venga de aquí, venga de aquí. Que su belleza sea ser una mujer virtuosa como la de Proverbios 31, donde ella salía y los vecinos que estaban al costado decían, ¡no! Está pasando la bienaventurada. Y su esposo se sentaba en las afueras y era respetado por todos y lo reconocían a su esposo como un hombre prudente y a su esposa como una mujer sabia. Una esposa que hilaba y hacía chompas y las vendía y nunca estaba no haciendo nada, sino siempre estaba, si no era trabajando, era construyendo su hogar e instruyendo a sus hijos y también guiando, ¿por qué no?, al esposo. Sean esas mujeres virtuosas que busca el Señor. Esto es muy importante. El mundo quiere vender la idea de que una mujer exitosa es aquella que no depende de nadie y se desliga de sus deberes en casa para alcanzar el éxito personal. La Biblia, sin embargo, llama virtuosa a una mujer que depende de Dios, vela por su hogar y es feliz haciendo feliz a quienes ella ama. Puedes ganar todo el mundo. Maridos, esposas, ganen todo el mundo. Y de verdad, ganen todo el mundo, pero pierdan su alma. Porque la Biblia dice eso. ¿De qué te vale ganar el mundo si pierdes tu alma? Yo te digo una cosa, ¿de qué te vale ganar el mundo si destruyes tu hogar? ¿De qué te valió? Tu primer ministerio es tu casa. Versos 5 al 6 dice, así se adornaban en tiempos antiguos las santas mujeres que esperaban en Dios, cada una sumisa a su esposo. Tal es el caso de Sara, que obedecía a Abraham y lo llamaba su Señor. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien y viven sin ningún temor. Esposas, al respetar a su esposo y respetar el rol que su esposo cumple dentro de su hogar, no están idolatrando a su esposo, porque el mundo les quiere vender eso, ¿verdad? No están idolatrando a su esposo, están adorando a Dios, obedeciendo sus mandamientos. El actuar del esposo, y aquí les doy, versículo 7. De igual manera, ustedes esposos, sean comprensivos en su vida conyugal. O en la Reina Valera, igualmente convivid con ellas con comprensión, tratando a la mujer como a vaso más frágil y dándoles honor también como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Amados maridos, tenemos que ser atentos, cariñosos y comprensivos para ellas, porque te digo algo, esposo, tu autoridad no depende de cuánto tú hables ni de cuánto tú grites.
Tu autoridad como esposo proviene de tu sabiduría en la palabra. Y si tú gobiernas tu casa mediante la palabra de Dios, tu esposa reconocerá tu autoridad, porque tu autoridad no viene de ti mismo, sino viene de Cristo. Esposo, sé sabio. Vela por tu hogar, haciendo felices a quienes ellos viven allí. Estudia las Escrituras. Estudia las Escrituras. Hay muchos creyentes que están buscando cómo crío a mis hijos y se van al psicólogo. Yo no estoy en contra de los psicólogos, pero antes de ir a un psicólogo anda la palabra. ¿Cómo trato a mi esposa? Y se van a una persona que ve el tema. Esta palabra te hace perfecto para toda buena obra, dice 1 de Timoteo capítulo 3, verso 16. Te hace perfecto para toda obra, no solamente en el ministerio, sino también en tu hogar. Estudia la palabra y lee la palabra y trata a tu esposa como la palabra dice, de forma comprensiva, de forma amorosa, de forma paciente como para ella, mirándola como un vaso más frágil. Educa a tus hijos conforme a la palabra de Dios y estarás educando a siervos de Dios. Sé paciente y amoroso para con tu esposa. Que tu esposa se sujete a ti, no por temor, sino por voluntad y en amor. Ahora, si usas mal la autoridad recibida, te verás cara a cara con aquel que te dio ese don precioso que tienes al lado. De veras. Y quiero hablar de esto. Porque cuando se habla de parejas, también se tiene que hablar de casos en donde tanto la mujer como el hombre realmente maltratan a las parejas y aún las matan. De veras. Y quiero que para este último punto vayamos a Génesis capítulo 9, verso 1 al 6. Y ese es el último versículo que veremos en esta sesión. Génesis capítulo 9, del 1 al 6. Este es el pacto noético. Este es el pacto eterno que hizo Dios en esos tiempos y que permanece ahora. Capítulo 9, verso 1 dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré y de mano de todo hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Versículo 6 y el más importante: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Dios está diciendo, hablando del hombre, y eso no se refiere únicamente al género masculino, se refiere tanto a hombres como mujeres, y Dios está diciendo: quien mate a un hombre o a una mujer es digno de muerte divina, porque ellos son creados a mi imagen y semejanza. Cada uno de nosotros es creado a imagen y semejanza. Y sabes que cuando los esposos maltratan y aún matan a su esposa, es como si hubiese un retrato aquí de Dios que represente exactamente a Dios como es, y el esposo pasa por aquí. ¿Y sabes qué hace el esposo? Cuando mata a la esposa, escupe el retrato de Dios. ¿Y sabes qué más hace? Con sus propias manos rompe la representación de Dios. Y si un pintor que ha dibujado ese retrato se molestaría y golpearía al hombre, imagínate lo que Dios va a hacer con aquel que destruya la imagen de Dios tanto en la mujer como en el hombre. Es juicio divino. Tal vez en esta tierra no hayan sido castigados muchos de los que han hecho eso, pero de arriba no se salvan. Hay un castigo eterno y es mucho peor que este. Esposos, traten de la mejor manera, cariñosamente, con respeto y comprensión, a la imagen de Dios que tienen al lado.
Esposas, traten de forma paciente, respetuosa y amorosa a la imagen que tienen de Dios al lado. Haciendo eso glorifican a Dios, y no haciendo desprecian la imagen de Dios en su esposo o esposa. Génesis capítulo 2 va a terminar con esto, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. La palabra de Dios dice que el amor verdadero echa fuera todo temor. Amados, con esto termino. No hay vergüenza ni temor cuando un matrimonio reposa en la palabra de Dios. El corazón del esposo está confiado y el corazón de la esposa también, porque ambos saben que su matrimonio está siendo gobernado por Dios. Ellos no se pertenecen ya a sí mismos, sino pertenecen a Cristo en una sola carne. Y el éxito de todo matrimonio descansa en las promesas de Dios y sobre todo en aquella promesa que dice: lo que Dios une, el hombre nunca lo separa. Vivan sus matrimonios bajo la promesa de Dios y sean sabios en administrar su casa, su hogar y sus hijos. Vamos a orar por unos minutos. Amado Padre Celestial, gracias te doy, oh Dios. Sé que el tiempo ha corrido tal vez un poco más de lo previsto, pero estamos siendo bendecidos por tu palabra. Amado Señor, hoy oro por todos aquellos que están aquí, Señor, por tus siervos y siervas que están aquí presentes, Señor. Que esta palabra, Señor, cale en cada uno de sus corazones, Padre Celestial, y que los esposos comprendan, Señor, comprendan, Padre Celestial, que deben tratar a sus esposas como un vaso frágil, amarlas, respetarlas y por encima de todo, saber que son un tesoro preciado concedido a ellos. Es un regalo divino para ellos. Asimismo te ruego por las esposas aquí presentes, Señor. Padre Celestial, dale sabiduría y entendimiento para cuando a los esposos les falta, Señor. Ayúdalas, Señor, a ser ayudas idóneas, Señor, en las cuales su vida de cada una de ellas te glorifique y sea para gloria y honra tuya. Bendice, Señor, esta palabra y guárdala en cada uno de los corazones. Que esta iglesia, Señor, sea bendita con matrimonios fructíferos y que los niños que salgan de esos matrimonios sean futuros siervos de Dios, misioneros, evangelistas, pastores. Yo no sé, Señor, qué tendrás planes, pero tu palabra dice que tus planes para con quienes te aman son buenos, agradables y perfectos. Y hoy pongo en tus manos todos aquellos matrimonios que están aquí presentes. Guíalos bajo tu Santo Espíritu y tus ángeles acampen en cada hogar presente aquí. Los guarden y los protejan de todo mal. Todo esto te lo pido, Señor, en la autoridad y bajo el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Dios lo bendiga a todos.